Gracias por continuar con nosotros en nuestro primer programa de este año y nuestro primer programa. Hoy contamos con la participación de Alejandrina Germán, ministra de la Mujer y miembro importante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. A ella le damos las buenas noches. Licenciada, buenas noches. Muy buenas noches a los amigos y amigas televidentes y muy muchas gracias por invitarme a su primer programa. Para mí es un honor, una honra. Gracias. Tenemos que comenzar obligatoriamente por la Comisión Electoral del Partido de la Liberación Dominicana, quien analiza una serie de casos de irregularidades luego de la pasada convención del PLD. ¿Qué impresión le da todo el proceso? Bueno, pudiéramos decir que es un proceso muy complejo, porque por primera vez, en adición a los municipios, en lo que regularmente se vota en las provincias, en los municipios, en las instituciones electorales. Y ya será un trabajo complicado porque por cada nivel de elección había que hacer una boleta. En estas elecciones, por primera vez se incorporan a las votaciones 234 distritos municipales, en los cuales hay que elegir un director y 3 vocales, y en algunos casos excepcionales, 5 vocales. ¿Qué pasa? El Partido de la Liberación Dominicana, con muy raras excepciones, no tiene estructuras partidarias en los distritos municipales. Las estructuras del PLD están en las provincias, en las circunscripciones y en los municipios. Y por supuesto, esos municipios, en los distritos municipales, tienen comité intermedio que regularmente viven en esos lugares, pero no funcionan en los distritos municipales, funcionan en el municipio. ¿Qué pasa? Que para poder organizar este proceso y hacer las elecciones de los candidatos a distritos municipales, nos vimos obligados como Comisión Nacional Electoral a formar mesas por distritos municipales. Esas mesas que se formaron en los distritos municipales de alguna manera afectan a las del municipio. Y usted puede encontrar con electores que regularmente votaban, por ejemplo, en el distrito municipal, en el municipio de, digamos, de Maimón, pero que de esos de Maimón hay una parte que fue a votar a un distrito municipal. Y por supuesto, eso ha hecho que algunos compañeros, cuando iban a votar, por no haber consultado el padrón electoral, se encontraron con que no estaban en ese padrón y tenían que irse a otro lugar, y por eso hay tantos reclamos de que supuestamente el padrón está dislocado. El padrón no fue yo diría, trabajado para sacar ni para introducir a nadie, sino que al formar las mesas de los distritos municipales se producen algunos inconvenientes en la ubicación de la gente. Y ese ha sido uno de los las principales demandas de los compañeros, que iban a votar a un lugar y por supuesto cuando iban a votar no se encontraba ya en esa mesa, sino en otra. Pero además, si una mesa tenía 3.000 electores, porque el PLD no ha hecho multiplicación de intermedios en los últimos años, y hay comités intermedios que tienen cantidad de compañeros que es imposible que voten en una sola mesa. Entonces, al dividir la mesa, también los compañeros encuentran que eso le trae algunas dificultades. ¿Usted Ese participó, es un problema. ¿Usted participó en la comisión organizadora de la convención o de las elecciones internas? Yo soy miembro, por supuesto, de la Comisión Nacional Electoral que organiza este proceso. ¿Hubo poca planificación en la organización del evento? No hubo poca planificación. Es que la comisión se asignó en octubre. Las votaciones fueron en diciembre. Hubo muy poco tiempo para organizar el proceso, pero queríamos terminarlo para que en enero pudieran arrancar todos los candidatos en su campaña. Entonces, además, como ya te dije, por primera vez se iba a votar en los distritos municipales y eso fue el inconveniente fundamental. Pero además, por supuesto, eso significa que había que buscar lugares de votación para ubicar esa mesa y había que informar a los compañeros dónde estaban esos lugares. Y ese es un inconveniente que nadie puede obviar porque está ahí. Y otro problema también es el sistema de deterioro de los partidos políticos. No es verdad que ya los PLDistas de hoy, no los nuevos, sino todos, piensan igual. Entonces muchas veces ponen por encima de los intereses del partido y del país sus intereses particulares. Y si yo quería ser candidato y yo contaba con tantos votos y no los obtuve,
y quien estaba de delegado mío en una mesa dijo que iba a sacar tanto voto y no lo saqué, eso trae dificultades y trae los cuestionamientos, independientemente de algunas cuestiones incorrectas que se hayan hecho. Entonces la Comisión Electoral ahora tiene un arduo trabajo, con más de 300 comunicaciones de impugnación, solicitud de revisión de mesas, verificación de las actas, y por supuesto tenemos que actuar de acuerdo como dice el reglamento electoral. En este primer momento estamos viendo todas las comunicaciones, pero pretendemos terminar la revisión de las comunicaciones mañana en la tarde. Entonces hay que clasificar esas comunicaciones, que ya comenzamos a contestar, las que se van a contestar por escrito, las que se van a contestar previa revisión de documentos en la Comisión Nacional Electoral y otras que requieren convocar a la Comisión Nacional Electoral, Municipal Electoral, a los enlaces y a los que están impugnando para hacer una audiencia. Y después de la audiencia la comisión tendría 10 días para responder. Y ese es un trabajo sumamente difícil, porque lo primero que hay que hacer es ser justo. Puede ser que un compañero diga, mire, en esa mesa habían 1.200 electores y resulta que votaron 1.123. Eso no es posible. En esa mesa algo pasó. Entonces nosotros necesitamos ver con el padrón si de verdad 1.123 personas votaron en esa mesa y la firma se ve que es la misma firma que está en la cédula, y eso se lleva un tiempo. Entonces por eso nosotros lo que esperamos es que los compañeros tengan suficiente paciencia para esperar que culminemos el proceso y que el comité político, donde quiera que hubo irregularidades o hubo dificultades también para que la boleta se llegara, la boleta de los distritos municipales, decida sobre las candidaturas con el método que el comité político considere conveniente. A mí me choca cuando leo informaciones, escucho informaciones, inclusive de usted, cuando descarta la posibilidad de nuevas elecciones en lugares donde ustedes reconocen que algún conteo que no se dio podía cambiar los resultados finales. Pues nosotros entendemos, por ejemplo, un caso que se ha mencionado mucho, el de La Vega. Resulta que hubo 3 distritos municipales, Barranca, Cotupú y creo que Buenavista, no recuerdo, donde no se hicieron elecciones porque la boleta C no llegó. Con las elecciones, con las metas que se computaron, un candidato tiene más votos que otro. Pero ¿qué resulta? Que hay varios compañeros que impugnan varias mesas de esas que se dieron, que si se anularan, variarían los resultados. Actualmente, ¿quién está arriba en el conteo? No, yo prefiero, no se dice, acordamos no decirlo. No, preferimos esperar, porque si lo decimos estamos condicionando lo que pueda decir el comité político. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Si se realizan las elecciones en los 3 distritos que no se hicieron, eso también podría variar los resultados. Entonces, ¿qué es lo que más conviene? Que el comité político decida cómo se va a reunir con ambos candidatos y con ellos ponerse de acuerdo cuál es el que más conviene en La Vega para que ganemos, mantengamos la sindicatura de La Vega, la alcaldía, ganemos, el presidente Danilo Medina gane y tengamos una boleta ganable. Entonces, lo que estamos diciendo es, en lugar de hacer elecciones, en lugares donde hubo dificultades, que el comité político decida cuál es la estrategia que va a utilizar para poder armar la boleta en los lugares que faltan. Y yo pienso que hay muchas opciones. La primera opción es que tú convoques a todos los precandidatos y nos pongamos de acuerdo. Otra opción es que tú convoques a todos la dirigencia de ese lugar y hablemos con ellos cuáles son los candidatos que ellos entienden que mejor pueden desempeñar un papel para poder ganar las elecciones. Entonces yo pienso que el comité político, cuando se reúna y decida el método que va a utilizar para completar la boleta, lo hará bien y tendremos una boleta ganadora para el 15 de mayo de este año 2016. Se puede dar el caso, en el caso de La Vega, que los 2 candidatos o precandidatos digan, bueno, yo no acepto eso. ¿Cuál sería la reacción? ¿El comité político impondría un candidato, aún sabiendo que si se efectuaran elecciones generales en La Vega, podrían variar los resultados? No, yo pienso que los compañeros ambos, Bolívar Marte y Alexis Pérez, son 2 militantes del PLD. Y saben que el PLD es lo primero, y saben que lo mejor es que el PLD siga dirigiendo la alcaldía de La Vega y que ganemos las elecciones nacionales en La Vega. Y yo estoy segura cuando conversemos con ellos, nos reunamos con ellos y le propongamos quién debe ser el candidato, lo van a aceptar.
Son dos militantes. Pero ese es un juego democrático. No un juego democrático, es un asunto de conveniencia trabajo político, claro. Y la democracia entonces que se vaya. No, la democracia se ejerció porque votaron la mayoría de las partes. Pero el resultado de esas votaciones debe dar como final, el producto final, un candidato que sea la voluntad de la mayoría de los PLD. Fueron muy reñidas y podríamos decir que están prácticamente empatados. Y si votamos en esos tres municipios puede cambiar lo que ahora tenemos o podríamos quedar en la misma situación. Entonces es mejor que entre ellos y nosotros nos pongamos de acuerdo. ¿Usted como que tiene miedo a entrar en lo interno de No, yo pienso que los dos candidatos son buenos. Entonces ellos tienen que, y la simpatía está dividida entre los dos. Lo importante es que el que decida ser candidato, otro lo apoye. Variando la geografía, el caso de Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte hubo otro problema, que tiene que ver sobre todo con luchas internas entre los propios precandidatos que desde el principio tuvieron algunas dificultades, hasta con la propia Comisión Electoral de Circunscripción. Nosotros como Comisión Nacional Electoral designamos una comisión supervisora del proceso, coordinada por un miembro del comité político e integrada por 2 miembros del comité central, y estuvieron dirigiendo el proceso. Pero lo cierto es que 2 de los 3 precandidatos nunca estuvieron como muy satisfechos con el trabajo de la Comisión Electoral de Circunscripción. Y el día de las votaciones entendieron que no había equidad, pienso yo. Y comenzaron ya a las 3 de la tarde algunos a decir que se retiraban, que no iban a continuar, retiraron los delegados. Y prácticamente, yo diría, interrumpieron el proceso. Entonces, ¿qué hicimos? La comisión de enlace que habíamos designado fue donde nosotros nos solicitó que si podíamos permitir que en lugar de contarse los votos en las mesas, para evitar dificultades, que trasladaran las urnas a la Casa Nacional, se contaran allá. Nosotros lo aceptamos, trasladamos las urnas y las contamos allá en la Casa Nacional, pero ¿qué resulta? Que hay 30% de las mesas que no llegaron. Y en consecuencia solo se contó un 70%. Entonces no es democrático, con un 70% tú decides el ganador. Entonces decidimos, igual que hicimos con La Vega, ver cómo con un proceso de negociación política llegamos a elegir al candidato que se entienda más pertinente y más con mayores condiciones para poder ganar en Santo Domingo Norte y poder recuperar las sindicaturas que ya tuvimos y que no tenemos en este momento. Y eso de que lo político prime sobre inclusive lo material, en el caso de unas elecciones, no podría traer disgustos que aunque la persona regañadiente acepte, porque es el comité político quien propone, pues haga una especie de huelga de brazos caídos en plena Yo tengo la elección. esperanza de que los compañeros entiendan que si hay 3 competidores, uno que va a ganar. Y el que gane, hay que aceptar que fue el que ganó. Y tú necesitas apoyarlo, porque nosotros hemos estado en procesos como ese siempre, con 2 y 3 candidatos a la presidencia, y el que gana apoya el que no gana, tiene que apoyar a los otros, o 2 o 3 candidatos a senadores, a la Secretaría General del partido. Esa es la democracia, aceptar la decisión de la mayoría. Hasta el momento la Comisión Electoral del PLD ha realizado una labor ardua, son muy poca gente y muchísimas quejas. ¿Podemos contar que todos estos problemas se resolverán antes de las elecciones? ¿El 15 de mayo? Sí. No, debe resolverse antes que termine enero, por supuesto. Pero antes de que termine enero, Claro. ¿de forma negociada o...? No, nosotros vamos a comenzar las audiencias. Inmediatamente terminen las audiencias, vamos a responder. Y el comité político sería que tiene la labor más ardua, conformar las boletas en aquellos lugares donde no hubo decisión, solamente. ¿Resolvieron el problema de San Cristóbal? Es que en San Cristóbal hay un candidato ganador. Pero hay otro que amenaza llevarlo a todos ustedes al tribunal. Pero hay que ver que lo lleve, pero hay que ver cuál es el que ganó y cuáles son los resultados finales, que ya lo dimos. Entonces, si el compañero quiere ir al Tribunal Superior Electoral que vaya, nosotros mandaremos a nuestros abogados y nos defenderemos. Usted se siente muy confiada. No, que esa es la verdad. Es decir, el tribunal, ¿usted está segura que el Tribunal Superior